los días es un examen nuevo porque cada paciente es distinto. Pero bueno, haciendo esto en equipo, por ejemplo en nuestro equipo de TAVIS pues hay gente de imagen, gente de anestesia, gente de UBI, gente de cirugía cardíaca, nos juntamos todos, cada uno sabe de distintas cosas y nos complementamos muy bien, buscamos un poco. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Hoy volvemos a hablar del corazón, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Y para ello tenemos a nuestro súper invitado de hoy. Él es el doctor Iván Núñez Gil y es cardiólogo y jefe de cardiología del Hospital de Torrejón. No solo eso, sino que compatibiliza la práctica clínica con la docencia como profesor en la Universidad Europea de Madrid y además, como si fuera poco, cofundó en 2024 GlobalC y nos va a explicar un poco en qué consiste esto de GlobalC, cómo se le ocurrió fundar esta iniciativa y cómo puede pues eso, cambiar la forma en la que cuidamos de nuestra salud. Así que bueno, sin más dilación, para que nos lo cuente él mismo, Iván, es un auténtico placer tenerte hoy aquí en el podcast. Es un auténtico placer estar aquí contigo en el podcast y con todos los amigos del equipo. La verdad es que estamos muy agradecidos de esta oportunidad de hablar de cosas que nos gustan y de nuestros proyectos y de lo que quieras hablar. Estoy genial, pues encantado. Vamos a arrancar con ello, si te parece bien, pero antes, nuestro anterior invitado dejó una pregunta para ti. Es una sección habitual del podcast que el médico que se sienta aquí, luego al final de la entrevista deja una preguntita para el siguiente, a ti te tocará, pero antes de eso tienes que contestar la siguiente. ¿Le recomendarías a tu hijo o tu hija que eligiese la profesión de médico, como hiciste tú? Pues tengo uno de cada, así que tendré que pensarlo. Lo estoy pensando. Bueno, me gusta, no me gusta que te haga en pensar ello. la pregunta. Es complejo. Yo creo que les dejaría que hicieran lo que quieran. Ahora está cambiando todo mucho, la verdad es que cambiamos semana a semana, ¿no? Con las nuevas tecnologías. En general te diría que sí. No les forzaría ni les estimularía a hacer ni medicina ni ninguna otra cosa. Creo que tienen que hacer lo que deban o lo que sientan que es mejor para ellos y apoyarles, ¿no? Esto es un poco mi respuesta. Entonces, en resumen, no protestaría porque fueran médicos, incluso a lo mejor me alegraría, pero no se lo recomendaría vehementemente. Bueno, me ha gustado, una respuesta muy pensada, me ha gustado. Vale, estupendo, pues ahora damos inicio como tal a la entrevista y nuestra pregunta clásica del programa es preguntaros por vuestro paciente inolvidable. Hay algunos que no podéis elegir solo uno, hay otros que contáis anécdotas que son muy divertidas o muy emocionantes. Entonces, si yo te digo paciente inolvidable, ¿qué caso es el que se te viene a la cabeza? Bueno, pues yo tengo bastantes. La verdad es que en mi ámbito de especialidad, que es la cardiología intervencionista, y que atendemos pacientes a veces pues muy graves o parados o con infartos grandes, bueno, pues de vez en cuando vemos pacientes con un vaso tapado que con las técnicas nuevas se puede abrir y reperfundir la arteria de manera inmediata y eso produce un cambio total en la situación del paciente. Es como si te lo trajeras del otro lado y eso es muy satisfactorio. Luego, como digamos pacientes inolvidables, pues en mi formación pues he atendido bastantes. Estuve un tiempo en cirugía cardíaca y hice una rotación en cirugía general en un hospital de Madrid. Entonces hay dos pacientes que eran, bueno, pues entre comillas inolvidables, porque nos parecían muy graciosos. Uno era un paciente, esto de residente, en la urgencia, era un paciente que había tenido un accidente de coche porque se había estrellado contra una mediana borracho, era un paciente pues todo lleno de tatuajes,
y estaba muy triste porque le había dejado la novia. Entonces, bueno, pues el residente que va a atender estas cosas, el paciente no estaba muy mal, pero tenía unos cuantos cortes y bueno, estaba más maltrecho anímicamente que otra cosa. Y esto no tiene nada que ver con el corazón. Pero bueno, el pobre decía, no, pues mira que yo soy un tío duro, soy sicario, ¿no? Me dedico y puedo hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, con esta gente pues interesa llevarse bien. ¡Ostras! Y nada, pero estaba el pobre y decía, esto es peor que sí. O sea, era sicario, pero lo de la novia le había dejado totalmente noqueado. La novia se había noqueado. emborrachado y había tenido un accidente y no tenía nada de quejas del golpe ni solo. Sí. Le dolía más que los golpes físicos el golpe anímico del corazón. Entonces, bueno, pues este es uno que ya te digo, era residente de otra cosa. Qué bueno. Y os lo dijo con toda naturalidad, que él era sicario. Con toda naturalidad, era una noche de guardia, muy borracho y bueno, pues tampoco le hicimos mucho caso. Bueno, entendemos entonces a la novia, ¿no? Que lo dejara. Mejor no entrar en eso, porque si no se está escuchando, no es broma. Bueno, espero que no venga a buscarme. No, parecía muy majo, pero bueno, luego... No, claro, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Muy bien, pues después de esta anécdota tan curiosa, ya sí que sí, nos metemos en materia. Y bueno, tú tienes una trayectoria muy completa, empezaste en cirugía cardiovascular, que además nos lo mencionabas ahora, y después ya te especializaste en lo que es la cardiología más a nivel clínico. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué es lo que te hizo cambiar dentro de que todo era cardiología? Pues mira, a mí me gusta mucho la cardiología, lo cardiovascular, y lo que me hizo cambiar fue un salto en innovación. Estamos hablando de principios de los 2000, entonces salió publicado en una revista un médico que había puesto una válvula del corazón sin abrir el pecho. Esto se llama TAVI, ahora lo hacemos todos los días. Y esto fue una publicación del doctor Crivier, que fue pionero en esto de la TAVI, que significa implantación de válvula aórtica transcatéter. La válvula aórtica, tú haces muchos podcasts de salud y lo sabes seguro, pero bueno, por si hubiera alguien que no lo sepa, la válvula aórtica es la puerta del corazón. Si el corazón es una casa, imagina la puerta no abre. Normalmente es que se estropea 100.000 veces al día, late un corazón, pues imagina, pues a los 60, 70, no es inhabitual que esta válvula se estropee. De hecho, es una de las valvulopatías más frecuentes. Entonces, esta válvula estrecha hace trabajar mucho al corazón y al final no hay ningún tratamiento médico ni podemos hacer nada para que eso vuelva a funcionar. La puerta de tu casa está engrosada y las bisagras están fijas y no abre prácticamente. Entonces, esto conlleva insuficiencia cardíaca, angina, síncopes y morirte al final. Y, clásicamente, pues se ha resuelto muy bien con cirugía cardíaca, corazón abierto que llaman, o quitar esa y coser otra. Los cirujanos lo hacen extraordinariamente bien. Y bueno, pues es algo que se ha resuelto clásicamente de esta manera, clásicamente en los últimos 50 años, porque antes de esto tampoco existe esa tecnología. Pero bueno, esto se venía haciendo así, esta era mi especialidad antes, en la que yo me estaba formando como residente. Y entonces este médico publicó una válvula que se ponía a través de un catéter, metiéndolo por una arteria de la ingle, con un baloncito, ¡pop! Y entonces es como si la puerta de la casa lo que haces es aplastarla contra el marco y pones una puerta nueva con un marco nuevo, de manera que empieza a funcionar. Claro, evidentemente la recuperación es pues más rápida, no hay una incisión, no hay una herida, no hay dolor. De hecho, ahora que esto se hace tanto en equipos de cardiólogos intervencionistas como quirúrgicos, como cirujanos, y depende del acceso y trabajamos juntos en esto. Pero ha cambiado cada vez se hacen más. De hecho, en muchos países se hacen más de estas TAVIs que de reemplazo tradicional. Entonces, viendo eso, pues, decidí presentarme otra vez al MIR, hacer cardiología y cambiar de especialidad, aunque lo otro, pues bueno, pues me sirvió como experiencia previa. Es un campo que me sigue gustando mucho. Es que, fíjate, ahora según lo estabas contando, que es una técnica que aterrizada al lenguaje de los que no somos médicos parece una cosa sencillísima, que ha cambiado la vida de los pacientes de una manera abismal y todo el trabajo e investigación que requiere. Es decir, o sea, lo que ha costado llegar a esa conclusión y que ahora con una técnica, para los que no entendemos tanto de medicina, aparentemente sencilla,
ha revolucionado completamente la vida del Ha paciente. revolucionado la vida de los pacientes porque había algunos que no se operaban, algunos se operaban y algunos iban bien y otros no, y muchos se desestimaban por alto riesgo quirúrgico. Se empezó así, en pacientes que eran inoperables, entonces se vio que esto, oye, pues desde luego los que se mueren, los que no se hacen nada, se mueren así, en las curvas de supervivencia, y con esto pues ya no, se aproxima más a la población normal. Y ahora que tenemos válvulas de generaciones muy superiores a estas que te hablo de que eran pues 2003 o por ahí. En España se empezó a hacer esto tipo 2008 de manera más rutinaria, y ahora en 2026 pues las hacemos con muchísima frecuencia en los hospitales de toda España, con mucho éxito, con muy pocas complicaciones. El principal problema que tienen estas válvulas es el precio. Claro. El precio de sacarlos de la caja, pero hay gente que las pone muy bien, las pone, ya te digo, yo soy intervencionista y pongo muchas todos los años. De la noche al día, y esto es solo uno de los cambios que está habiendo en la medicina en los últimos pocos años. Vemos que la evolución, y eso lo he visto en mi carrera, que ya llevo un tiempo, que es una época muy buena para vivir. Yo no sé si tú lo sientes así, pero con la IA y no solo en el campo médico, sino en el campo humano, ¿verdad? En los datos. A mí me parece que a veces cuesta hasta creerlo. Una de las primeras invitadas que tuvimos en el podcast, la doctora Marisa Gandía, que es neurocirujana y de cirugía de columna, claro, nos hablaba de las técnicas poco invasivas, y yo decía, ¿cómo puedes arreglar una espalda sin abrirla? O sea, es que de verdad que para las personas que no nos dedicamos a la investigación ni ningún campo de estos científico, es que parece magia. Y claro, las intervenciones que antes, hombre, a nadie le gusta meterse en un quirófano, ¿no? Pero las intervenciones que antes casi que te despedías de los tuyos por si acaso, sí. Y ahora, no, bueno, nos vemos en un par de horas. Y lo mismo hasta duermo en mi casa esa misma noche, dependiendo de... Entonces es que es una barbaridad, o sea, estamos viviendo algo sin precedentes. Es a lo que vamos, es a ser lo menos invasivo posible, porque es que, claro, generar un problema para poder resolver otro, luego es una cadena, ¿no? Claro. De circunstancias que se van juntando unas con otras. Entonces esto es que nos permite hacer muchísimas más cosas, o los robots quirúrgicos, que eso... bueno, pues ya seguramente entrevistarás, si no lo has hecho, a cirujanos que los utilizan. Entonces pueden hacer cosas que el ser humano no puede, porque nuestras articulaciones son las articulaciones que tenemos, no es un tema de precisión. Tienen sus limitaciones. Claro, en realidad a mí me decía un jefe muy bueno de cirugía, dice, el mejor cirujano no es el que mejor manos tiene, es el que mejor cabeza tiene. Pero bueno, aún así, ahora se puede llegar a zonas y, como tú decías, operar y arreglar una espalda sin abrirla. Es que es mejor no abrirla, es que abrirla es un problema. Claro, efectivamente. Yo te la abro, tengo que resolver el problema que tenías de casa, y ahora intentar que el problema de la incisión que te he hecho, que te he generado una herida, que te he generado un proceso inflamatorio, que te he generado un riesgo de infección, pues todo esto es uno de los game changers de las TAVIs, por ejemplo, ¿no? Incluso intervenciones a distancia, que el cirujano quizá está en no sé dónde y tú estás aquí en un quirófano en Madrid y no está de cuerpo presente, por así decirlo. Sí, la capacidad de formativa, y la capacidad de ahora con la IA y con la realidad virtual, hay protocolos para hacer intervenciones con un asesor que te ayuda es una técnica muy rara, imagínate en situaciones de guerra, ¿no? Que es un poco a lo mejor por donde tú vas, o en situaciones de cooperación, pues hay un cirujano o un operador que puede ser de otra cosa, y con alguien muy experto detrás puede llevar a cabo una intervención. O simplemente el operador con el robot a distancia y con un personal, ¿no? Justo en ese campo, un poco que se dedica a las labores de intendencia, pues cerrar la herida, tal. Sí, es fascinante completamente. Total. Bueno, nos has hablado un poco de lo que es la intervención más frecuente que realizas, pero luego también tendrás cosas que sean más atípicas, ¿no? O más críticas. Entonces, ¿cuál dirías que es la intervención a día de hoy que haces con todos los avances que hay, que todavía da respeto? De, oye, esto es de las cosas más delicadas que hacemos ahora mismo los cirujanos de cardiología.
Bueno, pues mira, depende del paciente. Dirás, a ver, explícame más eso. Pues hay pacientes con valvulopatías que dan mucho respeto porque son intervenciones muy complejas. Hay algunas muy estándar, más fáciles de hacer y otras muy complejas. También el intervencionismo de las coronarias. Volvemos a lo de la casa. El corazón es una casa, hemos hablado de las puertas, pues la tubería del agua o las tuberías de la sangre son las arterias coronarias. Estas son las que cuando se tapan o se estrechan producen infartos, arritmias, que la gente se muera. A veces pues es una situación bastante difícil de arreglar porque hay calcio, o son arterias muy tortuosas o con muchas bifurcaciones. Y eso en pacientes que tienen la bomba del corazón muy deprimida o que tienen las arterias muy calcificadas, o que es muy difícil de llegar a donde está estrecha, o que se les ha tapado prácticamente todo el árbol coronario, entonces que sabes que tienes segundos o pocos minutos para que eso vuelva a abrirse, y si no el paciente se va a morir en la mesa. Es una de las cosas con las que lidiamos los cardiólogos intervencionistas. O sea que digamos que realmente que sea más o menos crítica la intervención depende de las condiciones del paciente. Depende de las condiciones del paciente, siempre depende de las condiciones del paciente, de su anatomía y bueno, pues luego del resto de comorbilidades que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente fuerte de 50 años que tiene un infarto chiquitito que uno de 80, que además tiene problemas respiratorios, que el riñón no funciona bien, entonces tenemos que poner poco contraste. Pues son muchos, digamos, hilos que tenemos que juntar para poder hacer un buen tejido. ¿Y los profesionales que atendéis a este tipo de pacientes, porque esas intervenciones se pueden complicar mucho, en esos momentos de dónde sacáis la sangre fría para decir, bueno, estoy ante una situación muy complicada, pero aquí tengo que estar lo más templado posible para sacar al paciente con vida? ¿Esa fuerza se entrena? ¿Es algo innato? ¿Cómo lo gestionáis? Yo creo que como todo eso se entrena. De hecho, eso es lo que intentamos transmitir a la gente en el pregrado y en el posgrado, a los residentes, a los estudiantes de medicina. Yo siempre le digo a todos que, mira, el trabajo del médico, igual que también el del ingeniero, o sea, que esto no es resolver problemas. Entonces tú tienes que centrarte para resolver los problemas de la mejor manera que puedas para tu paciente. Como un abogado hace lo mejor para su paciente, o debe de hacerlo. Es decir, que es muy importante que no hagamos lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer y que es mejor para él. Yo puedo operar porque puedo, pero igual no es lo mejor. Entonces hay que pensarlo. Afortunadamente, bueno, pues ahora cada vez tenemos más tecnología, simuladores, y esto en la parte de la formación nos ayuda muchísimo. Hay, ya desde la parte de la carrera, desde pequeñitos, los estudiantes pues están con simuladores, con muñecos, con actores, con pues un montón de recursos que hay para que se enfrenten a esta vida que a veces es muy estresante, y lo puedan hacer pensando en el problema, más que pensando en la situación estresante. Entonces, esto se basa en entrenamiento, en entrenamiento y en entrenamiento. Entonces, al final, pues lo que buscas es tener sangre fría y centrarte en el problema. Nos ayuda mucho el equipo, los equipos multidisciplinares, también nos ayuda mucho intentar prever los problemas. Por ejemplo, estas intervenciones de corazón, que, bueno, en mi campo, nosotros supongo que lo harán parecido, algunas de ellas tardas más tiempo fuera del quirófano, fuera de la sala de hemodinámica, que haciéndola. Estudiando todas las casuísticas que se pueden Así es, Rosario, porque es que tú haces un buen plan y si te sale muy bien, pues igual tardas menos, eso no es inhabitual. Tienes desde luego muchas menos complicaciones, pues a veces, la imagen cardíaca que tenemos ahora, para las válvulas siempre se hace un escáner, se hacen un montón de mediciones, sabemos qué válvula vamos a poner, por dónde la vamos a introducir, qué tipo de válvula, qué tamaño, cuál va a ser. Entonces tienes planificado cómo vamos a hacer cada una de las cosas, de end to end. Entonces, eso, si algo sale mal o hay una complicación, hay algún problema, pues también te ayuda a tener bien preparado. Es como ir a un examen. Es un examen todos los días.
es un examen nuevo porque cada paciente es distinto. Pero bueno, haciendo esto en equipo, por ejemplo, en nuestro equipo de TAVIS pues hay gente de imagen, gente de anestesia, gente de UBI, gente de cirugía cardíaca, nos juntamos todos, cada uno sabe de distintas cosas y nos complementamos muy bien, buscamos un poco sumar entre todos. Claro, porque muchas veces creo que los pacientes caemos un poco en esto, nos imaginamos ahí al cirujano prácticamente solo ante el peligro, pero en una operación hay muchísimas personas y muchísimos profesionales diferentes. Y cada vez más es importante el trabajo en equipo, la enfermería, la anestesia, gente que está muy bien formadas y claro, dirás ya, pues el problema ahora cuál es. Pues que tenemos que formar a todos. Claro. Necesitamos tener enfermería muy bien formada para que entren en el quirófano y colaboren bien, la anestesia muy bien, el operador muy bien, el proceso de antes muy bien, los que han hecho la imagen antes muy bien para predecir un poco o planificar el tratamiento, los que han hecho la indicación. Esto es un trabajo, ¿no? Como los que van a las Olimpiadas, que van pasándose los de los relevos, la antorchita, pues esto es igual. Al final cada vez hay menos eso que era el médico estrella de los tiempos de Osler, el de los síndromes. Ahora la verdad es que, aunque sea un poco tal para el ego, ¿no? Yo lo veo así, creo que tenemos que trabajar como los equipos de fútbol, ¿no? Que es un engranaje al final. Como los equipos de fútbol. Ya no buscamos tanto la estrella, sino un buen equipo que juegue muy bien al fútbol, que mueva bien la pelota, y el gol es el éxito con el paciente. Esto es un poco lo que te diría. Muy bien, pues hablando ya un poquito de cirugía, de trabajo en equipo, etcétera, pasamos a otra faceta tuya que es muy interesante, sin desmerecer, por supuesto, la práctica médica. Pero has cofundado GlobalC, ¿no? Lo mencionábamos en la introducción, en el año 2024. Y bueno, quería que nos contaras lo primero, en qué consiste y cómo surgió el proyecto, porque ya como si no tuvieras bastante con tus pacientes y la docencia, encima te lanzas a emprender. Sí, es verdad, es una cosa un poco compleja, y además la investigación, que hacemos mucho. Bueno, claro, es que va implícito. Sí, esto de investigación, esto de tecnología sanitaria, es un campo que a mí me gusta mucho, y esto... la verdad es, a lo mejor es un poco de friki, pero bueno, pues te va juntando con distintas personas, con emprendedores, con gente de empresa, de desarrollos increíbles. Esto no es Estados Unidos, pero bueno, en el medio en el que nos movemos en salud en España hay gente muy inteligente y gente muy estimulante, entonces parece que te pica el gusanillo de hacer cosas, de crear algo. Entonces nos juntamos un grupo de profesionales. Sabéis que el sistema sanitario tiene cosas muy buenas en nuestro país, pero también tiene cosas muy malas. Hablo de la pública, de la privada, tiene limitaciones, pues como en todos los sitios hay carencias. Pues bueno, nos juntamos un grupo de profesionales y se nos ocurrió aprovechar la oportunidad tecnológica que existe hoy como nunca en la historia para, bueno, pues vamos a formar nuestro proyecto. Y esto de GlobalC básicamente es como una especie de Uber de servicios de salud y bienestar. Entonces lo que busca es conectar a los pacientes o a cualquier persona que necesite algo médico o no médico, porque el sistema público de salud, que da muchas prestaciones, el sistema privado, que también los complementa y las da, hay cosas que no cubren, ¿no? Es muy difícil encontrar cosas, pues no sé, un oncocoach o arteterapia o cosas que te puedan ayudar o que te puedan hacer falta en un momento dado, porque no hay accesibilidad, porque dice, bueno, yo es que en Madrid, si me busco en Google, bueno, tú en Madrid si te buscas seguramente encuentres, pero el que vive en un pueblo de La Coruña, o el que está de vacaciones en no sé dónde, o el que vive en una isla que no hay nada más, ¿cómo accede a estas cosas? No hay forma de hacerlo. Entonces, esto por un lado nos parecía que podía tener sentido ayudar a la gente a resolver estos problemas, que además con la vida que llevamos, de que no hay tiempo para nada, tú estás aquí trabajando, irte al médico para que te vea la analítica, o que me vengas a ver la consulta para que yo te lea el colesterol, si te tengo que poner un stent o una válvula, pues te vienes y lo hacemos. Pero si tenemos que hablar de tu colesterol,
o tenemos que hablar de tu hormona tiroidea, no necesito tocarte, no necesitas tú venir desde tu casa, que te sales del trabajo, igual tienes que recoger los niños, aparcar el tráfico, el no sé qué, la vuelta, no, pues vamos a hacerlo de otra manera, no tiene más sentido que lo hagamos de otra manera. Ahora la gente puede operar a 1000 kilómetros de distancia y no podemos. Entonces, eso era por un lado. Y por otro lado, los profesionales sanitarios, lo que sentíamos es que podíamos a lo mejor hacer más cosas, tener más libertad de hacer, pues yo si tengo un rato y me apetece hacer mi consulta de nutrición cardiovascular, que es un campo que me gusta y que a lo mejor en el hospital me dedico a otra cosa, o no encuentro trabajo de esto, o me pagan muy poco, o no me satisface estar donde, permitía a los profesionales libremente dar su servicio. Lo que hace GlobalCI es que tú te metes en la aplicación o en la web y ves el servicio que quieres, si quieres lo contratas sin cuotas ni nada, como Uber. Necesito una segunda opinión de un neurocirujano, que los hay muy buenos. Esta es una plataforma donde hay profesionales excelentes, muy buenos. Lo contrato porque no puedo acceder a él de otra manera. Este otro es jefe de servicio maxilofacial en un centro puntero. Pues es que no puedo acceder, no por nada, sino simplemente porque a lo mejor vivo en otra comunidad. Entonces accedo a ello y algo que no podía obtener de otra manera. Y luego, si además puedo dar un servicio o estoy capacitado para algo en este contexto de salud, pues rellena el currículum, la plataforma lo valida, ve que se adapte a las regulaciones en nuestro país, es decir, los médicos tienen que tener unos requerimientos, claro, de colegiación, seguro de RC, etcétera. Hay otros profesionales que no necesitan tanto esto. Alguien que dé clase de inglés lo que necesita es, eso lo vas viendo, ¿no? Si lo contratas. Pueden ejercer aquí. Y también hay un montón de clínicas que tienen la capacidad de aumentar su cartera de pacientes o de, romper los muros. Que se dan servicios online, a domicilio. Tú imagínate que necesitas que te pongan una vacuna, y estás de viaje, pues te van al hotel, lo que puedas necesitar. Esto era un poco ampliar tanto para los pacientes como para los profesionales, y además que luego que pueden hacer relaciones entre unos y otros o complementar cosas que no se hacen de otra manera. Me voy a explicar. Por ejemplo, si tú necesitas que tu madre reciba que le pongan la heparina, pero tú vives en Madrid y tu madre vive en otra ciudad, pues se puede encargar eso. O bien, si tu madre va a la consulta del cardiólogo y ya está en Santiago de Compostela, tú estando en Madrid puedes asistir a la consulta online por esta plataforma y estáis las dos. Y luego hay cuidadores, hay un poco en salud, lo hay todo. O por ejemplo, tú imagínate una persona que tenga un cáncer y tiene un oncólogo muy bueno en Madrid y un cirujano torácico muy bueno en Córdoba. Pues puedes hacer una consulta con los dos. Y entonces se hace... O sea que también conecta a diferentes profesionales. Claro, esto es un ecosistema digital que lo que busca es que con tecnología podamos romper todas las barreras, tanto de libertad de los médicos, que no tienen que estar sujetos a baremos, o yo, mira, si me pagan 3 euros la consulta en este sitio y tengo que ver 27, que los hay, pues hombre, yo creo que todos los médicos intentamos hacer lo mejor para nuestros pacientes, pero un paciente que le ve un médico 4 minutos, depende del problema. Claro. Para firmarte una receta te la puedo firmar en 4 minutos, pero si tú tienes un problema muy complejo, imagínate un abogado. Un abogado o un asesor fiscal, que le pagas 3 euros la consulta y te dedica 10 minutos, pues depende de la complejidad de tu problema. Esperemos que no sea una cosa, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo es libre, los precios los elige cada profesional, que normalmente son muy asequibles, probablemente mucho más que en otros lugares, porque es una relación que busca ser más directa. Más directa. No también hay que pagar cuotas, no hay que hacer nada. Va en línea con la accesibilidad, ¿no? Que diría que es como la principal, como el principal core de vuestra propuesta. La accesibilidad y la inmediatez.
Si yo necesito hacerme una resonancia magnética cardíaca, aquí hay recursos, estamos creciendo porque esto se lanzó apenas el año pasado. Habrá como 500 profesionales ahora mismo y 30 o 40 centros sanitarios. Pues te la puedes hacer ahora mismo. Tú mira globalci.com, pum, y buscas el hospital y te lo haces. Eso tienes que ir a hacerlo, es presencial, obviamente. Claro. Pero luego recoger resultados, segundas opiniones o cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo me puedo descargar GlobalC y ya empezar a utilizarlo con total Puedes normalidad. utilizarlo con total normalidad o incluso si no quieres descargártelo, métete en la web y lo buscas lo que necesites, te haces la cuenta, que no hay que meter casi nada. Hombre, si luego vas a contratar algo, pues hay que meter los medios de pago y pagarlo, pero si no, no tienes que meter nada. Y no hay cuotas, si no lo usas no pagas. La idea es que, y los profesionales también, si no lo usan, no pagan nada. Es dar libertad y los medios para que la gente pueda desarrollar su trabajo, ofertar lo mejor de cada uno a sus pacientes y además luego pues incluso pues tú dices, pues mira, este otorrino me ha gustado mucho, se lo envía a mi prima, que han preguntado, se puede compartir como tarjeta de visita, ves en qué idioma atiende cada uno. Y bueno, si te vas de vacaciones por ahí, te puede atender tu médico porque está en Global 100, entonces le dices, mira, que se me ha olvidado, no sé qué, que puedo tomarme aquí en su lugar, o te vas a cualquier lugar y es que en todos los sitios la sanidad es tremendamente cara. Pues sí. Esto está ahí de manera disponible. Lo que queríamos era ser mucho más justos en términos de tarifas, de libertad de elección y de disponibilidad y más accesibles, tanto para los personas que tienen un problema y necesitan que se les resuelva, como para los profesionales y los centros que pueden resolver estos problemas. Y Iván, una de las cosas que has comentado, bueno, de entre toda esta información sobre la app, es que hay profesionales de altísima calidad, o sea, sí, de primera línea, diríamos. ¿Cómo se consigue en un primer momento, digo cuando arrancasteis el proyecto, cómo convencisteis o cómo fuisteis animando a estos colegas para que formasen parte del proyecto? O sea, ese primer acercamiento, ¿cómo lo hicisteis? Pues ese acercamiento lo hicimos porque en la parte de la medicina es donde nos movemos, no es que tenga mucho mérito, ¿no? Vosotros estáis aquí en la parte de comunicación, conoceréis muchos comunicadores, conocéis mucha gente, pues nosotros conocemos muchos médicos. Yo soy cardiólogo hace mucho tiempo, he trabajado en la pública, en la privada y en la academia, y entonces conozco muchos cardiólogos y en este proyecto hay gente metida de muchas especialidades. O sea, que esto es una cosa colaborativa, no que se le haya ocurrido a una persona que además no se dedica a esto, es que precisamente lo que buscamos es dar respuesta a una necesidad que tenemos los médicos. Claro, lo han hecho personas de dentro del sector. Y los nutricionistas y los enfermeros que, bueno, pues también están maltratados, y los psicólogos y los... bueno, pues en todo este tema de salud pues era algo que nos parecía que había un hueco. Nosotros no competimos con nadie en realidad. Lo que buscamos es complementar una zona de necesidad donde vemos que no hay recursos para dar el servicio que a lo mejor necesitaríamos, ¿no? Esto fue un poco el racional y vamos poco a poco contactando con gente. Esto es una startup, es una iniciativa pequeña que no tiene demasiada financiación, aunque bueno, algunas personas sí han decidido apostar por ella. Te diría que varias docenas de personas. Y entonces, pues bueno, pues cada uno va ayudando en lo que puede. Hay economistas, ingenieros, pero bueno, sobre todo en el entorno de salud, gente muy prestigiosa, presidentes de sociedades científicas, bueno, en la universidad, en investigación. De hecho, tenemos ONGs. Hay una ONG en la aplicación, está la parte asistencial de profesionales, médicos y no médicos, en salud, y luego hay una parte de centros hospitalarios, de pruebas, y luego hay una parte de ONGs. Esto, pues evidentemente, son a 0 euros. Es una ONG que solo atiende a sus pacientes, son pacientes extranjeros, con, bueno, pues con mucha vulnerabilidad, de un hospital público de Madrid, que eso lo podéis ver, se llama Salud entre Culturas, lo podéis ver, ahora mismo está en el aire. Y luego también hay proyectos de investigación, porque la cabra tira al monte. Claro, bueno, pues mira, ahora hay un proyecto de unos nefrólogos del clínico muy bueno sobre el trasplante
renal en pacientes trasplantados para una nueva herramienta tecnológica que han desarrollado. Esto, evidentemente ahí no hay transacción económica con nosotros ni con ellos, es un proyecto de investigación, buscan crecer en el avance del tratamiento de estos pacientes, que son muy complicados y muy delicados. Buscamos un poco que eso sea una zona donde la gente se pueda relacionar y ayudar y crecer. Nuestro objetivo es crecer y hacer esto un ecosistema que sea muy grande, que todo el mundo es bienvenido. Ya digo, no se cobra a nadie por estar y lo que buscamos es pues trabajar unos con otros. Es muy interesante. La verdad es que estamos aprendiendo mucho. Y muy ambicioso, porque busca llenar un hueco muy grande que hay, pues eso, entre la administración, las entidades privadas. O sea, al final intentar llenar ese hueco y hacerlo con calidad es difícil. Yo quería preguntarte, ya que te has lanzado con todos tus socios, colaboradores, etcétera, a dar este paso, ¿dónde veis Global C dentro de, por ejemplo, 5 años? O dónde te gustaría verlo a ti, ¿no? Que hayan pasado 5 años y decir, estoy justo donde yo quería con esta iniciativa. Mira, esa es una pregunta interesantísima. Hace poco estaba hablando con un emprendedor, estaba hablando con otras personas es un emprendedor que su empresa ya es de $1 billón, es una empresa tecnológica. Entonces decía eso, es que la gente no mira dónde vamos a estar dentro de 5 años. Pero por otro lado, claro, si te dedicas a eso, el desarrollo de tu compañía, de tu servicio, de lo que sea ahora mismo va a ser un desastre. Entonces, es muy difícil compaginar las dos visiones. Tienes que centrarte sobre todo en la parte del ahora y en el corto plazo, con tu estrategia, que es un poco lo que más nos está costando. Nosotros hemos lanzado hace muy poquito y estamos empezando. Pero bueno, a tu respuesta, para no eludirla, es difícil estimarlo, porque no sabes cómo va a ir, no sabes cómo va a ir la tecnología, hay demasiados interrogantes, no sabes cómo va a ir la economía. A mí me gustaría que fuera muy grande y probablemente que pudiera atender no solo el ámbito nacional, sino otros países. Esto me gustaría. Que pueda ayudar a pacientes de otros países también. Que pueda ayudar a pacientes de otros países y a profesionales de otros países, y que esto sea una herramienta o una idea un poco compartida con muchos sitios. O sea, crecer mucho. Bueno, pues Iván, entonces tendrás que venir periódicamente para que nos cuentes cómo vais avanzando con este proyecto. Yo estoy más que encantado de venir contigo a hablar cuando quieras. Me habéis dado un café muy rico, así que... me alegro mucho. Estoy encantado. Estupendo. Bueno, Iván, pues después de haber hablado de salud, de negocios, de redes de apoyo, vamos a hacerte un test rapidito un poco para conocer tanto tu profesión como a ti como persona, ¿vale? Vale. Entonces, primera pregunta, ¿qué te genera más tensión? ¿Un caso urgente o un caso complejo? Yo te diría que un caso complejo, porque los casos urgentes, en mi ámbito de especialidad, vemos muchos. Código infarto, vemos muchos infartos, problemas. Entonces, incluso hasta te gusta. Esto es como los pilotos, ¿no? Les estimula. Los casos complejos tienes que pararte mucho más a pensarlos, y algunos son muy difíciles de arreglar y algunos pues no, a lo mejor no se pueden. Entonces esto es un conflicto, ¿no?, entre el ego de los equipos. No, pues es que esto, y creo que el guideline de esto es siempre hacer lo mejor para el paciente. Aunque no sea lo que más te apetezca a ti, da igual. Lo mejor para el paciente es lo más importante, está en el centro. Entonces, paciente complejo. Iván, en tu experiencia como jefe de servicio y ahora como CEO y cofundador de Global C, que tienes que gestionar equipos, ¿qué es lo que te parece más difícil de esa labor? Las personas. Es que las personas somos complicadas. Las personas somos todos complicadas. Tenemos buenos y malos momentos. Es lo más estresante. Yo creo que eso lo sabemos desde el colegio todos, ¿no? Desde la familia, con los padres, pues eso no cambia nunca. Da igual que seas jefe o no. Y bueno, yo lo tomo con varias tips, te diría. Bueno, intenta no hacer daño a nadie, intenta ayudar a todos los que puedas, ¿no? Y
piensa que detrás de un mal tema a veces siempre hay una historia. Cuando alguien está de mal humor, tal, dices, bueno, posiblemente le ha pasado algo. Tendrás que tomarte la molestia de ver un poco por qué está pasando esto. Entonces eso es lo que yo creo que nos dedica más tiempo, me parece lo más difícil. Intento aprender día a día y me equivoco mucho, miles de veces, pero bueno, hay que saber pedir perdón y seguir aprendiendo. Esto es lo que te digo. Poco a poco. Yo creo que cuando te haces viejo vas aprendiendo un poco en este sentido, pero me gustaría haber aprendido más todavía, aprender más rápido, pero bueno. Pues justo eso te iba a preguntar, o sea, está muy relacionado, porque ahora que te has lanzado a emprender, realmente la pregunta que teníamos prevista en guión es, ¿qué has aprendido del mundo del emprendimiento que no te enseñó la medicina? Pero a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué aprendizaje del mundo de la medicina te has llevado al campo del emprendimiento? Vale, son preguntas dificilísimas. Sí. Esto me lo tenía que haber estudiado mejor. Bueno, verás. Pues mira, de la medicina, que sigo aprendiendo mucho, y no solo los papers o los artículos, que eso nos toca estudiar, además somos muy frikis los cardiólogos, todo el día estudiando, a tratar a la gente, a tratar a los pacientes. Bueno, también en mi labor de investigación de la universidad, del servicio de gestión, todo esto, en realidad un servicio de cardiología es una empresa chiquitita y un hospital es una empresa no chiquitita. Y luego hay algunos que son empresas masivas. Entonces, de ahí he podido trasladar un montón de cosas de gestión de personas, de saber hacer, ¿sabes? Y luego de lo otro, también pensaba que iba a ser un poco una carga, pero no, me ha venido muy bien para... bueno, pues tú vas leyendo libros de empresa, de emprendedores, y eso se puede extrapolar muy bien a las organizaciones sanitarias. Te digo que soy muy friki, como muchos médicos, entonces tú, y además lo recomiendo, lees la historia de Nike, lees la historia de Netflix, lees la historia de Google, de Amazon, de Uber, todas estas empresas con éxito y de algunas otras que cerraron o que tuvieron muchos problemas, te ayuda en tu organización del servicio, y luego en tu organización vital, en tu organización con el trato con las personas. Entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, como esto es básicamente una empresa de tecnología, estamos en contacto pues con muchos frikis de ingeniería, que bueno, también son bastante fricazos, y pues intento aprender de todos, pues cómo hacen los modelos. A mí me gusta programar, aunque soy muy a bajo nivel, ¿sabes? Lo hacía de pequeño y luego pues lo vas dejando, pero ahora casi cualquiera puede hacerlo, porque es que con todos los avances en IA y todo, se pueden hacer cosas increíbles. Y estar en un entorno así de gentes que, bueno, pues uno tiene una empresa de ella que hace unos chats conversacionales para logística, es espectacular. Otro que tiene una empresa en seguridad informática que es para proteger la información de los pacientes. Todo lo que usamos de los chatbots de tal, pues bueno, eso se puede aplicar también todo junto para la investigación. Está resultando un camino muy enriquecedor, mucho trabajo, pero bueno, conocer... O sea, que al final ves que te aporta una disciplina sí, para la otra. Me aporta mucho, sí. ¿Cómo desconectas tras un día intenso? Pues intento hacer deporte. ¿Qué deporte practicas? Pues un poco correr, un poco deporte de fuerza y sobre todo karate. En mi casa todo el mundo hace karate y es algo que le recomiendo a todo el mundo, hacer un arte marcial. Este es mi favorito porque llevo mucho tiempo haciéndolo, pero da igual el que hagas. Creo que es muy, muy bueno para la mente, ¿no? Esto de meditación, sabemos que ahora tenemos que hacer un poco el foco porque estamos con una tremenda infoxicación de estímulos, la dopamina, hay que hacerlo todo rápido y contestar al WhatsApp, porque si no lo contestas en 30 segundos parece, ¿no?, que te da un ictus. Algo que te obligue a concentrarte en lo que estás haciendo durante un periodo de tiempo, que puede ser muy breve, puede ser 15 minutos, en karate tenemos las katas, también pelearnos, pero como yo soy viejillo, pues ya no estoy para eso, porque si no los jóvenes me cascan,
Bueno, seguro que tú le das algún repaso también a los jovencitos. Pero eso me quita mucho el estrés, porque es que llevamos una vida muy estresante, tanto por los pacientes como para la gestión, los resultados en el hospital. Claro, tú buscas hacer lo mejor que puedas. Yo soy un poco competitivo, tengo que reconocerlo. Entonces eso es algo que se lleva mucho mejor sin utilizar drogas, con deporte, aparte de que los cardiólogos y todos los médicos lo recomendamos, pero porque es una de las estrategias en salud que ha demostrado mejorar más la supervivencia y la calidad de vida, porque en los últimos años se ha alargado mucho el lifespan, es decir, lo más probable es que nos moramos más tarde, pero no tanto la calidad de vida en los últimos años. Entonces ahí es donde podemos intervenir, y esto se lo recomiendo a todos, a ti también. Así aprovecho dedicar por lo menos 3 o 4 horas al menos semanales en hacer alguna actividad deportiva que no sea solo caminar suavemente. Caminar está muy bien, pero hace falta hacer más cosas, lo que te guste. ¿Te gusta hacer karate? Genial. Si quieres un día quedamos y entrenamos todos juntos. No, yo no me atrevo. Prefiero empezar por algo más light. Y si no, pues lo que sea, pilates, o hay muchísimas actividades. Estupendo. Pues como pregunta final de este test, termina la siguiente frase. Un buen cardiólogo siempre tiene que seguir aprendiendo y ser humilde. Me gusta mucho. No te lo has pensado nada, ¿eh? Lo tenías clarísimo. Es que en realidad he hecho un poco de trampa, porque creo que esa frase puede terminar casi todas las frases. Un buen profesional, un buen ingeniero, un buen... Sí, tienes razón. Mi opinión. Efectivamente. Muy bien, pues para cerrar esta entrevista, Iván, ha sido un auténtico gustazo tenerte hoy aquí, pero no te vas a escapar y le tienes que hacer una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada. Todavía no sabemos quién será ni qué especialidad tiene. Vale. Tienes vía libre para preguntarle lo que quieras. ¿No? Va a ser médico. Un médico. Pues entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la mayor dificultad que afronta en el día a día en su trabajo? Muy buena. Vale, nos la apuntamos, queda registrada en las cámaras y en el audio. Y ahora sí que sí, Iván, de verdad, muchísimas gracias por sacar un ratito para estar con nosotros. Es un placer. Ha sido un gustazo. Quedamos pendientes de todos los avances de GlobalCI y de, por supuesto, incorporarlo a nuestra vida como pacientes, porque nos va a cambiar mucho la forma de cuidarnos. Así que nada, 1000 gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias. Y a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, de los auriculares, del altavoz, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.